para el día de hoy, pues la idea es que abarquemos los capítulos 20 y 21 del libro de Josué, los cuales nos hablan de las ciudades, de las ciudades que fueron entregadas a la tribu de Leví y las ciudades que fueron llamadas ciudades de refugio. Pero entonces, antes de que comencemos, pues les voy a pedir que comencemos en oración para que el Espíritu Santo tome el control de este momento y podamos entender esta palabra del día de hoy. Señor, muy buenas noches. En esta noche te damos las gracias, te damos las gracias por la oportunidad de nuevamente tenernos aquí reunidos, estudiando tu palabra, Dios Santo. Gracias porque hoy vamos a aprender nuevas cosas, hoy nos vas a revelar nueva información a nosotros, la cual nos va a permitir entender más de ti, acercarnos más a ti y tener mejor comunión contigo, Dios Santo. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este momento, que tome el control de este momento, que tome el control de mis palabras, de mis acciones, de todo lo que vamos a decir, y me dispongo como instrumento para ti, Dios. Gracias entonces por este tiempo. Te pido que bendigas también, Dios, a todas las personas que están aquí presentes, para que también tengan el tiempo, la concentración, Dios Santo, que no tengan ninguna distracción y podamos entender claramente lo que tienes hoy para nosotros. Y que todo esto quede grabado en nuestras mentes, Dios Santo, y lo podamos aplicar claramente en nuestras vidas. Te hemos orado entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante entonces las últimas semanas hemos venido estudiando los últimos capítulos del libro de Josué y en ellos el pastor Raúl nos había enseñado acerca de cómo las tierras comenzaron a ser distribuidas en las diferentes tribus del pueblo de Israel. No sé si recuerdan, en la última enseñanza, el pastor nos enseñó acerca de 4 aspectos que se veían claramente en esta distribución. Esos 4 aspectos los tenemos en una imagen que básicamente son recibir la herencia, ampliar la herencia, reclamar la herencia y conquistar la herencia. Eso lo vimos entonces durante las últimas enseñanzas, las últimas 2, 3 enseñanzas. Y en esos 4 aspectos los vimos más claramente en 2 eventos o 2 historias que se enfocaron, que las enseñanzas se enfocaron. Y una de ellas fue acerca de Caleb y Otoniel. No sé si lo recuerdan. Otoniel, ¿qué era Otoniel de Caleb? Si lo recuerdan. Era, creo que el yerno, no, el que reclamó a su hija para reclamar más tierras, exacto. Y él pidió esas tierras para un propósito muy específico, para labrarlas, ¿listo? Que eso también tuvo su enseñanza en su respectivo momento. También vimos en otra historia para aplicar a estos 4 aspectos y también encontramos otra historia que nos describió muy claramente esos aspectos y fue acerca de las 5 hijas del Zelofehad. ¿Recuerdan de esta persona que no tuvo hijos, solamente tuvo hijas y ellas se acercan a Josué a mencionarle lo que ya les había prometido Moisés acerca de que ellas también necesitaban heredar para poder tener presencia en la tierra de Canaán. Así continúan las diferentes historias que nos enseñó el pastor Raúl y finalmente la tierra de Canaán fue distribuida en cada una de las tribus del pueblo de Israel. Vimos también entonces que algunas de estas tribus, que esa conquista no era entregar la tierra e ir y poblarla directamente, sino que estas tierras tenían que ser conquistadas, es decir, que tenían que ir. Y como lo habíamos estudiado hace mucho tiempo, la conquista significa entrar de manera en guerra o en forma de violencia y arrebatar esa tierra a personas que ya moraban ahí, o pueblos que ya moraban en esas tierras. Pero ahí pasó una situación, esa era la orden de Dios, la orden de Dios era que esa tierra de Canaán tenía que ser para las tribus de Israel, pero lastimosamente muchas de estas tribus no hicieron caso, no hicieron obediencia completa a esto y lo que hicieron fue alianzas con diferentes pueblos que ya habitaban en estas tierras. No es el tema de hoy, pero eso mucho más adelante se va a convertir en una serie de consecuencias para el mismo pueblo de Israel. Estoy haciendo como una especie para volvernos a contextualizar y poder entrar a los capítulos del día de hoy. Al final entonces de estas historias, el libro de Josué, en estos capítulos hasta más o menos 18-19, se termina de distribuir toda la tierra prometida y eso nos da un resultado, un mapa que vamos a ver. Este mapa, quisiera acercarme para que lo miremos. Aquí básicamente lo que tenemos es todo lo que tiene color, es lo que llamamos la tierra de Canaán y las diferentes porciones de tierra que fueron entregadas a las diferentes tribus, desde la tribu de Aser hasta la de Simeón, que quedó acá dentro de la de Judá. Como vemos, si podemos contarlas, vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, Manasés pues toda esta, antes del Jordán y después del Jordán. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces tenemos un total de ¿cuántas tribus distribuidas? 11, ¿cierto? Pero son 12 tribus.
Nos falta una tribu. Entonces aquí ya empezamos a entrar a nuestro capítulo de hoy, porque una tribu faltó por que se le entregara heredad. ¿Cuál tribu creen ustedes? Ya más o menos lo mencioné, pero ¿cuál tribu creen ustedes que falta ahí por heredad? ¿La tribu de Leví, exacto. Esto se da por una serie de situaciones, pero antes de que entremos a entender eso, también quiero que recordemos, el domingo pasado el pastor también nos enseñó lo que significaba Leví. No sé si recuerdan que él nos mostró un mensaje que estaba cifrado, llamémoslo así, en cada uno de los nombres de los patriarcas de las tribus, y cada uno de estos nombres tenía un significado y esto nos generó un mensaje. Dentro de esos nombres estaba la tribu de Leví, que significa unidos. O sea, Leví significa unidos. Y esto tiene mucho sentido para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces eso nos ayuda, pues si de pronto no recuerdan el mensaje, ya cuando la predicación esté montada en internet, pues ya recordarán ese mensaje. No es el propósito del día de hoy volverlo a ver. Como ya lo dijimos entonces, la tribu de Leví no recibió heredad, pero entonces esto tiene un porqué. Ese porqué lo vamos entonces a comenzar a leer. Miremos Josué 13:14. Josué capítulo 13, versículo 14, donde la Biblia nos certifica que la tribu de Leví no estaba por parte de Dios planeada para recibir heredad. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como Él les había dicho. También tenemos en Números 18:23, o sea, no solamente esto pasó desde Josué, sino que mucho tiempo atrás, en la época de Números, estamos hablando casi 40 años atrás, también se había dado este mensaje y dice, en Números 18, versículo 23, dice, solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Luego, para seguir entendiendo más esto, en Deuteronomio 8, versículos 8 a 9, hoy les voy a pedir disculpas porque vamos a leer muchos, no debería pedir disculpas, pero yo sé que leer versículos constantes de pronto nos puede cansar un poquitico, pero hoy vamos a leer muchos versículos porque nos tenemos que apoyar mucho en versículos anteriores, en capítulos anteriores de la Biblia, para poder entender estos dos capítulos de Josué. En Deuteronomio 10, versículos 8 y 9 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre, hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo ni parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Tenemos otra cantidad de versículos más en el Antiguo Testamento que nos certifican que la tribu de Leví no recibió heredad en la tierra de Canaán, pero sí nos tienen todo algo en común, y es que la heredad de la tribu de Leví, ¿qué era? Era Dios, era el servicio a Dios. Eso lo tenemos que tener presente para poder seguir entendiendo lo que sigue. Entonces claramente sabemos que Dios es la heredad de la tribu de Leví. Otro aspecto importante de la tribu de Leví es su responsabilidad, es decir, no recibieron heredad, Dios les dice que Él va a ser su heredad, pero también les da una serie de responsabilidades. Eso lo debemos entender. Y para eso vamos a leer Números capítulo 1, versículos 47 al 54. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Entonces ya vamos viendo claramente. Bueno, continuemos que es hasta el 54, qué pena. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a la bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron.
Ya vemos entonces claramente que la tribu de Leví tenía su heredad como Dios y tenía unas responsabilidades muy claras y era todo lo que tiene que ver con la logística y manutención del tabernáculo. Más adelante vamos a entender que de ahí también tenemos los sacerdotes y el sumo sacerdote, que era el encargado de hacer el proceso de sacrificios en el tabernáculo y, llamémoslo así, entrar en el proceso de ofrecer holocausto a Dios para el cubrimiento de sus pecados. Ahora vamos a hablar más adelante un poquitico de ese tema del cubrimiento de los pecados. Pero lo importante en este momento es que entendamos que de ahí, de esa tribu, eran los que estaban encargados de la parte del tabernáculo y de ahí salían los sacerdotes y el sumo sacerdote para ellos. Esto lo podemos certificar en Números 3, versículos de 5 al 10, que dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar dentro del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Seguimos en el 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. O sea, vuelve y dice que solamente los levitas eran los encargados de entrar en el tabernáculo y hacer todo lo que hemos ya venido estudiando con los diferentes estudios que hemos tenido anteriormente. Esto entonces claramente nos ayuda a comenzar nuestro tema, a entender ahora por qué Dios entonces le está entregando ciudades a los levitas y en unas de ellas como ciudades de refugio. Comencemos entonces ya ahora sí el tema con esta breve, digamos, introducción como para contextualizar. Comencemos ahora sí en el capítulo 21 de Josué, leyendo los versículos 1 y 3, que es el inicio de la distribución de las ciudades a los levitas. Dice así, en Josué 21: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y le hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Aquí vemos algo que de pronto es similar a lo que pasó con Caleb. Recuerdan que Caleb se acercó a Josué también a recordarle que a él se le había prometido tierra. Aquí vemos entonces la tribu de Leví también acercándose a Josué y recordándole lo que ya se le había prometido anteriormente. Estamos hablando de la época de Números, donde Jehová le había hablado a Moisés que a los levitas se les debía distribuir una serie de ciudades. Y eso lo vamos a ver en Números 35. Números 35 es un capítulo que está muy orientado a esta parte de las ciudades de los levitas. En Números 35, versículos 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Entonces vemos aquí que esta orden fue desde mucho antes, o sea, 40 años antes de que el pueblo de Israel fuera a la tierra prometida. Ya Dios les había mencionado que les iba a entregar una serie de ciudades, y esas ciudades iban a ser entregadas por la heredad de cada una de las tribus que vimos en el mapa que anteriormente estaba proyectado. No sé si vieron una palabra acá, a mí me causó curiosidad, no la entendía, tuve que investigar un poquito para poder entenderla. No sé si ustedes saben, ejidos. ¿Saben qué es ejidos? Ejidos básicamente es una porción de terreno pequeña que está destinada para fines agrícolas. Entonces, aquí lo que Dios les está diciendo es que estas ciudades no solamente es para que ellos habiten, sino que también tienen que tener una porción donde ellos puedan tener sus ganados y tener sus labores de cultivo para su mantenimiento, ¿cierto? Para su manutención, llamémoslo así. Es tan específica la Biblia que en Números 35 también habla de cómo deben ser estos terrenos para la parte agrícola. Dice que deben ser de una medida de 200 codos, de 2.000 codos. Estos 2.000 codos, aproximadamente un codo son 45 centímetros, desde que estamos hablando aproximadamente de unos 900 metros cuadrados o unos 3.000 pies cuadrados.
O sea, no eran terrenos extensos, eran terrenos más bien pequeños, donde ellos tenían que solamente tener los animales y los cultivos solamente para sus procesos de supervivencia, llamémoslo así. También dice que en este capítulo dice que según la distribución de la heredad que se le entregaron a las tribus, asimismo ellos tenían que entregar ciudades a los levitas. Y dice muy claramente en los versículos, dice, del que tiene mucho, tomaréis mucho. Es decir, entre más heredad se le hubiera dado a una de las tribus, pues esta tribu debía entregar más ciudades a los levitas. Entonces, si ustedes vieron, ahora volvemos a ver, si quiere miremos ya el mapa otra vez. Tenemos un mapa a continuación donde vemos cómo fue distribuida la tierra. Vamos a acercar a él para que lo veamos. Este fue el primer mapa que vimos ahora, donde tenemos las 11 tribus con sus respectivas heredades, o sea, con los terrenos que se le entregaron. Y aquí vemos un mapa con unos puntos verdes. No sé si se ven claramente los puntos verdes. Como ustedes ven, los puntos verdes son las diferentes ciudades que se distribuyeron a los levitas de cada una de las tribus. Entonces, como ven, estaban por toda la tierra de Canaán. O sea, no había una concentración específica de los levitas, sino que fueron distribuidos por toda la tierra. Esto nos deja mucho que pensar acerca de eso. Aquí vemos claramente que el plan de Dios era que cuando las tribus se dispersaran en la tierra, la tribu que era la encargada de tener esa presencia sacerdotal, esa comunión con Dios, tuviera también una presencia en toda la tierra. O sea, que no se centrara en un solo lugar. Y que por alguna manera, tribus que estuvieran muy lejanas, pues de alguna manera empezaban a alejarse de Dios porque no tenían una influencia sacerdotal en sus tierras. Entonces aquí vemos que Dios quiere que esa influencia sacerdotal esté permanentemente con sus hijos, en este caso con el pueblo de Israel. No sé si ustedes saben que ese plan también es para nosotros. O sea, nosotros, si nos metemos en ese mapa y lo globalizamos de alguna manera, nosotros, no sé si ustedes saben que nosotros también somos sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no, déjenme el recuerdo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí, así como Dios quiso esparcir esa presencia sacerdotal en la tierra prometida por medio de la tribu de Leví, ese mensaje también es para nosotros actualmente, para que nosotros seamos esa presencia sacerdotal en el mundo y podamos también ser un ejemplo, una motivación para otras personas que no conocen de Dios o que se están acercando a Dios, y nosotros seamos esas personas confiables, justas, que mostremos un buen ejemplo y que ellos vean en nosotros una dependencia completa de Dios. ¿Eso qué va a hacer con ellos? Va a hacer que nuestra presencia sacerdotal, mediante todas estas acciones y ese ejemplo, ellos pues vean a Dios y se acerquen a Dios y tengan esa comunión que nosotros deberíamos estar teniendo constantemente. Así como lo vimos en el mapa anteriormente, o sea, una influencia permanente en la sociedad. Con esto entonces el capítulo 21 de Josué finaliza diciendo algo, y es: no faltó, estamos ya en Josué 21, capítulo 21, versículo 45, que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En total fueron entregadas 48 ciudades a los levitas. Ese mapa que vimos anteriormente, donde estaban los punticos verdes, esos punticos verdes, si los contamos, hay un total de 48 ciudades. De esas 48 ciudades, pues lógicamente lo que acabamos de leer era esa presencia sacerdotal. Y vemos que Dios, como en el versículo que acabamos de leer, dice que Dios cumplió todo lo que prometió. Recordemos que leímos desde Números, que es 40 años atrás, todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel lo cumplió permanentemente. Esto nos enseña también mucho a nosotros, porque Dios siempre cumple, o sea, sabemos que Dios es fiel permanentemente. Muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero a veces no nos entrega lo que Dios nos ha prometido. Y ahí deberíamos cuestionarnos, así como le pasaba al pueblo de Israel, y es porque a veces no se cumplen en nosotros esas promesas. Y es por un detalle muy simple, y es porque nosotros le fallamos a Dios, no porque Dios nos falla a nosotros. Entonces, la ecuación es demasiado simple. Si nosotros cumplimos lo que Dios manda de nosotros, pues Él tranquilamente va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Es decir, es nuestra responsabilidad, así como lo vimos anteriormente, reclamar
todas esas herencias que Dios tiene para nosotros y no reclamarlo de una manera violenta, sino ya en este momento estamos viviendo una etapa, una época de amor, una época de perdón, en donde podemos nosotros ir a Dios y reclamar todas esas promesas basado en qué? En nuestra obediencia hacia Él. Entonces eso es lo que nos enseña esto, esta parte de que Dios siempre cumple, que Dios es fiel, pero nos enseña a nosotros a que nosotros tenemos que mantenernos en obediencia con Él, para que esas promesas se cumplan en nosotros. Quisiera compartir con ustedes otro gráfico en donde podemos ver las ciudades, vuelvo y me acerco acá. Tenemos entonces las ciudades, los puntos verdes que son las 48, y aquí vemos cada una de los nombres de las 48 ciudades que fueron seleccionadas por las tribus. La Biblia en Josué nos dice que estas ciudades fueron distribuidas por suerte. Ya eso lo entendemos. ¿Recuerdan qué significa por suerte? Que el sacerdote utilizaba estas dos piedras que se llaman exacto, con esas piedras, y se asignaban las ciudades dependiendo cada una de las tierras. Aquí vemos las ciudades de refugio, esto lo vamos a ver más adelante, todavía no nos metamos ahí, pero sí vemos que cada tribu, según su heredad, le asignó un número determinado de ciudades a la tribu de Leví. Entonces aquí vemos en el mapa su distribución, y en este otro lado vemos los nombres de cada una de las ciudades que fueron asignadas de cada una de las tribus que tenían heredad. Con esto entonces terminamos el capítulo 21 de la distribución de las ciudades a la tribu de Leví, y nos lleva al capítulo 20, nos estamos como retrocediendo, que son las ciudades de refugio. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque es que, lógicamente, primero se le entregaron las 48 ciudades a los levitas, y después de esa distribución de las ciudades, se seleccionaron un número de ciudades específicas para que sirvieran de ciudades de refugio, que eso es lo que ya vamos a empezar a entender y vamos a empezar a profundizar en el estudio de hoy. Eso lo vamos a empezar a ver en Josué 20, los versículos 1 y 2, que dice: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Entonces aquí vemos que la orden de seleccionar ciudades de refugio fue por parte de Dios hacia Moisés. Es decir, ya eso hacía parte del plan de Dios para cuando el pueblo de Israel estuviera habitando la tierra de Canaán. Y estas ciudades de refugio tenían un propósito muy específico. Como aquí en lo que hemos venido estudiando hasta ahora, es muy importante que entendamos que estas ciudades estaban habitadas y administradas por levitas, estas ciudades de refugio. Ya más adelante vamos a entender qué significa eso y para qué servían estas ciudades. Lo importante entonces es que hasta aquí sepamos que estas ciudades eran de los levitas también. No es que fueran 6 ciudades adicionales. De las 48 ya entregadas, 6 se clasificaron como refugio. ¿Listo? O sea, que siguen siendo las mismas 48 que vimos en el mapa anterior, solamente que 6 fueron clasificadas como ciudades de refugio. Leamos Números 35, versículos 9 al 15, donde vamos a entender cómo Dios le dio la orden a Moisés para seleccionar estas diferentes ciudades. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades que daréis tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales eran ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces ya vemos que Dios 40 años atrás ya había instaurado las ciudades de refugio. Y nos enseña algo muy importante, con un propósito muy específico. Las ciudades de refugio era ¿para qué? Para resguardar unas personas. Y esas personas tenían una acción, o sea, habían cometido un acto por el cual necesitaban refugiarse. Y ese acto era haber matado a otra persona. ¿Listo? Entonces ahí va, si una persona asesinaba a otra persona, él podía acudir a estas ciudades y buscar refugio en estas ciudades que estaban siendo administradas por los levitas.
Antes de que continuemos con esa parte de la muerte, quiero pues, ser enfático en que estas 6 ciudades hacen parte de las 48 ya distribuidas por Dios y que eran entregadas a los levitas, es decir, ellos eran los sacerdotes de ese momento. Entonces, piensen en esto, piensen en que una persona asesinó a otra, llega a esta ciudad de refugio y ¿quién lo va a recibir? Un sacerdote o una presencia sacerdotal. Y él va a mostrar su pecado, va a decir que acabó de asesinar a alguien y que quiere que lo protejan ¿de quién? De alguien que viene a matarlo también a él. Entonces más o menos vamos teniendo esa imagen en nuestra cabeza para que entendamos mejor. Esto lo lleva a uno a pensar en otra situación, y es que parece contradictorio que Dios permita que una persona que mató a otra persona o que asesinó a otra persona, un homicida, busque refugio. Porque ya habíamos visto desde Éxodo una serie de mandamientos, ¿cierto?, que tenían que ver con la muerte. No sé si lo recuerdan, vamos a leerlos. Tenemos en Éxodo 20, versículo 13, uno de los mandamientos dice muy simple: no matarás. Luego en Éxodo 21, versículos 23 al 25 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Luego tenemos en Levítico, donde hay más leyes. En Éxodo teníamos leyes adicionales, en Levítico tenemos más leyes, y dice: el que quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. Estos todos versículos que hemos visto, con excepción de Éxodo, hacen parte de algo que hemos conocido como la ley del talión. No sé si también es familiar para ustedes esto. La ley del talión era que básicamente se pagaba una acción con la misma acción del otro lado. Es decir, si alguien mataba a alguien, pues entonces él tenía que pagar con su vida la muerte de esa otra persona. Y por ahí de ahí donde sale ojo por ojo, diente por diente, todo lo que acabamos de leer. Entonces, talión significa, como palabra, es una pena con que se castiga a otra persona causándole exactamente el mismo daño que ella causó. Eso significa talión. Entonces, todas estas leyes nos enfocan a esas leyes del talión. Diría entonces uno, si están ellos regidos, porque no nos hemos salido de la época de tiempo, estamos en el Antiguo Testamento, ellos siguen siendo regidos por esta ley del talión, y luego en Josué aparece que si una persona mata a otra, pueden ir a resguardarse en unas ciudades de refugio, ¿cierto? Entonces aquí, como diría nuestro pastor, diría, qué pacho, ¿cierto? ¿Qué pacho aquí? Entonces, tenemos que entender qué fue lo que pasó realmente, o sea, para que no nos quede esa duda de por qué Dios permitiría que una persona se pueda resguardar habiendo asesinado a otra. La respuesta nos las da la Biblia claramente. Pero antes de que la Biblia nos responda con esto y nos resuelva esta confusión de por qué se podía proteger a una persona, quisiera mencionarles algo a ustedes, a ver ustedes qué entienden por esta palabra. Cuando yo digo que una persona es un criminal o cometió un crimen, ¿ustedes a qué lo asocian? A que mató a alguien, ¿cierto? Inmediatamente. Eso es un error idiomático. ¿Por qué? Porque crimen no significa asesinato. Crimen significa que una persona violó una ley, es decir, que hizo un acto de delincuencia, es un delincuente. Pero nosotros, en nuestro, digamos, léxico o significado de las palabras, entendemos crimen e inmediatamente lo enfocamos a un asesinato, a una muerte. Algo similar entonces está pasando acá. Cuando hablamos de esta muerte y esta protección, tenemos que ir al origen de las palabras para entender claramente por qué Dios está permitiendo que una muerte sea protegida por una ciudad de refugio a través de los levitas. Y esto nos va a ayudar a entender, lo vamos a ir desarrollando, que en la Biblia Dios nos muestra 2 tipos de muertes. Entonces vamos a enfocarnos en la primera, que es la que nos muestra Éxodo 20, versículo 13. Muy simple, dice, no matarás. Pero esa palabra matarás viene de un hebreo que se llama Ratzak. No sé si lo estoy pronunciando bien, yo no hablo hebreo, pero trato de hacerlo mejor. Ratzak, que básicamente lo que significa es matar a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces mire que ya le estamos dando un significado a la palabra matar. Esta ley, este mandamiento, lo que nos está diciendo es que no asesinarás a una persona de manera premeditada, con alevosía, es decir, que esta persona esté indefensa, y con ventaja, es decir, que usted tenga más ventaja sobre él en el sentido de, con diferencia de arma, o sea, la otra no tenía una piedra y usted tenía, no sé, un cuchillo, algo más fuerte con lo que podía atacar.
Y esto lo que claramente nos está enseñando en este momento la Biblia, esa es la primera clase de muerte que estamos viendo acá, y es en la que se enfoca la ley o la ley del talión, que es en cometer ¿qué? Ratzak, una muerte con premeditación. Vámonos, entonces ahí nos vamos a ir grabando esto. Este tipo de muerte no podía ir la persona a la ciudad de refugio a pedir refugio. ¿Por qué? Porque había asesinado a otro con premeditación. Es decir, aquí aplicaba la ley del talión completamente sobre esta persona. Ahora, también vemos que había otro tipo de muerte, o sea, lo hemos visto en los versículos anteriores, decía cuando hay una muerte accidental, ¿cierto? Pero esa la vamos a definir, la vamos a desarrollar, no me quiero todavía meter ahí. Quiero entonces es que pensemos en varios ejemplos para que empecemos a comprender lo importante de ir al origen de las palabras. Voy a poner 3 ejemplos de la actualidad sobre muerte. Pensemos un policía que está atendiendo un llamado y en ese llamado hay una persona armada. Y en ese enfrentamiento el policía asesina a esa otra persona. ¿Listo? ¿Ahí qué pasó? Una muerte. ¿Listo? Pensemos en otra situación. Otra situación es donde una persona que vive en un piso alto, digamos en un 10º piso, está arreglando su balcón y se le cae una matera bien pesada. Y le cae a alguien que va pasando y le cae en la cabeza la matera y lo mata. También hay una muerte, ¿cierto? Entonces mire que ya vamos viendo 2 tipos de muerte ahí. Y hay otra que también se puede clasificar ahí, y es un ladrón que va a donde una persona, le va a robar cualquier objeto de valor, y para robarlo lo asesina. Ahí vemos otra. En español las 3 son muertes, ¿cierto? Ahí no hay una diferenciación clara. En hebreo podríamos decir que el ladrón cometió ratzak, ¿cierto? Porque ese premeditó ir a robar y dijo que para robarle el objeto a la persona tenía que asesinarla. Mientras que los otros 2, tanto el policía como la persona que estaba limpiando su balcón, mataron a otra persona de manera accidental. Vamos ahora a desarrollar un poquitico más adelante esos 2 puntos, que esos son los que nos interesan actualmente. Lo que quiero que entendamos acá es que mire que en la Biblia siempre tenemos que contextualizar las palabras para poder tener un mejor entendimiento y no de pronto generarnos una confusión que no nos permita tener un mejor comprendimiento y que algunas personas digan que es que la Biblia se contradice. No se contradice, es que falta que nosotros profundicemos más en ella cuando no la entendemos. No hay ningún tipo de contradicción en esto. Ahora, en Éxodo 20:13, como lo venía mencionando, para recapitulemos, estamos hablando de ratzak, o sea, una muerte premeditada. Y también tenemos una muerte accidental, que es lo que estaba mencionando. La Biblia nos dice, nos explica o nos da un ejemplo de cómo se podría clasificar esta muerte accidental. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio 19, que ya nos va permitiendo entender cómo Dios le dio un ejemplo, así como yo acabo de dar estos 3 ejemplos, Dios también les dio un ejemplo al pueblo de Israel cuando se podría clasificar una muerte como una muerte accidental. En Deuteronomio 19:5 dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Vemos claramente aquí un ejemplo de una muerte accidental, no una muerte premeditada. Y estos tipos de personas eran los que deberían ir a pedir refugio en estas ciudades. Entonces ahora sí podemos ver el significado de esta palabra. Si continuamos en la siguiente imagen, vamos a ver que en Números 35:15 ya nos explica claramente cómo esta palabra se desarrolla o cuál es el significado de esa muerte accidental. Si podemos poner Números 35:15. Exacto. Ahí dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte o sin intención. Aquí vemos entonces otra palabra en hebreo que se pronunciaría shegagá, creo que se pronuncia así, pero finalmente esa palabra lo que significa es una muerte accidental o una muerte sin intención. Entonces ya tenemos los 2 tipos de muertes que la Biblia nos está explicando hoy. Ratzak, que es premeditada, y shegagá, una muerte accidental, que es la que nos permite buscar refugio. Claramente entonces ya vamos comprendiendo que estas ciudades de refugio, cuando Dios le dice a Moisés, desde Números, que permitirá que personas que asesinen a otra puedan buscar refugio en ella,
se está refiriendo a este tipo de muerte. Ahora, la pregunta sería ¿por qué él necesitaba buscar refugio si fue una muerte accidental? Volvamos a pensar en nosotros. No sé si a ustedes, pues, o normalmente en nuestra sociedad, nosotros siempre tenemos sed de venganza. O sea, cuando alguien nos hace algo malo a nosotros, nuestro pensamiento inmediatamente se inclina a hacer lo mismo con la otra persona, a buscar venganza en ella. Entonces ahora pensemos en esta época donde estaban regidos, y eso que nosotros tenemos gracia de Dios, tenemos el amor, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y aún así sentimos ganas de vengarnos, ¿cierto? Ahora piensen en estas personas que estaban viviendo sobre la ley del talión, o sea, que tenían el derecho a reclamar la vida de otros si había un asesinato, y esta persona comete un asesinato sin importar si fue accidental o premeditado. Inmediatamente lo que iban a hacer ellos era buscar venganza, reclamar esa ley del talión, es decir, reclamar la vida del asesino porque había cometido un asesinato contra su prójimo. Esa búsqueda de venganza era la que hacía que el vengador buscara al homicida y lo tratara de matar. De ahí que entonces la Biblia nos describe que ese homicida tenía que ir a estas ciudades a buscar resguardo para evitar que las personas que buscaban esa venganza pues lo alcanzaran y también le quitaran la vida. Aquí entonces Dios nos está enseñando cómo debemos actuar. Miren que Dios es justo en esta parte, ¿cierto? Porque un accidente lo puede tener cualquiera. Así el prójimo sienta ira, rabia, desespero, todas las cualidades que ustedes quieran darle a la persona que está sintiendo el dolor de la pérdida por una muerte accidental, pues la otra persona, como la misma palabra lo dice, fue sin intención, sin ganas de causarle daño. Como diría el Chavo, sin querer queriendo, ¿cierto? Entonces, ya con eso esta persona le da el derecho de ir a buscar esa protección. No sé si ustedes saben, muchos países a nivel del mundo han utilizado la Biblia como su modelo de sistema judicial. No sé si ustedes ven aquí un modelo muy similar aquí en los Estados Unidos se utiliza, en muchos de nuestros países también se utiliza, que una persona no se le puede declarar culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Es muy similar a eso. Entonces todos los países a nivel general, a nivel mundial, han utilizado la Biblia como su base de legislación. Entonces ahí con esto uno podría empezar a desmentir cuando enseñan en las universidades derecho romano. Realmente debería ser derecho de la Biblia, porque todo nace desde acá, toda esta parte de la justicia, de ser equitativo y de poder que la persona obtenga un juicio justo, porque vamos ya a seguir leyendo que la persona cuando llegaba a la ciudad de refugio, no solamente lo protegían a ciegas, también llegaba a que lo enjuiciaran, a ver qué era lo que había pasado. Eso, exacto, sí. Continuemos todavía no llegamos a ese punto. Permítame, sí, continuemos con ese punto más bien. En Josué 20, versículos de 7 al 9, quiero que mencionemos esto antes de que desarrollemos la parte del juicio. Quiero que entendamos cuáles fueron las ciudades que se definieron como ciudades de refugio, para no tener que ir y volver. Vamos a leer eso y después volvemos a lo del juicio, que esa parte es muy importante y no la quiero dejar en la mitad, la quiero tomar al final. Estas fueron las ciudades que se seleccionaron como ciudades de refugio. Y dice, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que se conoce como Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán de Basán, en la tribu de Manasés. Entonces esas 6 ciudades, vamos a saltar el versículo 9, estas fueron ciudades señaladas, no lo leamos, vamos al mapa directamente. En el mapa vamos a ver entonces estas ciudades cómo fueron distribuidas. Aquí vemos nuevamente las 48 ciudades que fueron seleccionadas para los levitas, y en el mapa que estamos viendo en la parte izquierda, de frente a ustedes, vemos las 6 ciudades, antes del Jordán y después del Jordán, o sea, eso sería el este, al oriente y al occidente del mapa. Y vemos las 6 ciudades como las distribuyeron de una manera, diría uno, muy prudente, en el sentido que abarcaba la mayor cantidad de terreno de la tierra de Canaán o la tierra prometida. Entonces ahí era donde podían ir cada una de estas personas a buscar ese refugio. Ahora sí volvamos entonces al punto del juicio. Vamos a seguir leyendo para que volvamos a ver cómo era el proceso de que una persona podía adquirir esa protección de los levitas. Y para eso vamos a leer Josué 20, los versículos del 5 al 6. Dame un segundo.
dice en Josué 5, capítulo 20, versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedarán en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a su ciudad de donde huyó. Entonces aquí vemos ya las condiciones que la persona tenía que cumplir para poder llegar a la ciudad de refugio. Lo primero era, en versículos anteriores dice que él se tenía que presentar al frente de las puertas de la ciudad. Ahí lo recibirían los ancianos. Y él tenía que exponer su caso. Lo primero que él tenía que demostrar era que no había una enemistad entre la persona que, en este caso el homicida, y la persona que murió. No podría demostrarse que había enemistad, porque claramente entonces se veía que esto era de una rencilla, de una confrontación entre ellos, y no se clasificaría como una muerte accidental. Luego de que pasara, digamos, ese filtro, entonces la persona podía ingresar a la ciudad y tenía que esperar un juicio. Ahí dice muy claramente que el juicio lo iba a hacer la congregación, o sea, el sacerdote frente a la congregación. Y ya con eso, entonces, como lo dicen los versículos, este juicio determinaría si se le protegía la vida de ese vengador que estaba tratando de asesinarlo, o si finalmente pues, realmente era culpable y se tenía que ejecutar la ley del talión sobre él. Es decir, se entregaba al vengador y el vengador ya cumpliría su cometido, que es tomar la vida de él, de lo que veníamos estudiando anteriormente. Hay otra condición muy importante acá. Si la congregación o el sacerdote determinaba de que la persona la deberían proteger, esta persona no podía salir de la ciudad, de lo que marcábamos como en el círculo rojo. Si esta persona salía de la ciudad, el vengador podía tomar su vida y ese vengador no se le iba a emitir ningún juicio, sino que estaba actuando en su total derecho porque había salido de la protección de la ciudad de refugio. Esto es importante que lo vamos teniendo en nuestras mentes, porque miren que nosotros de alguna manera también estamos en un refugio. Si nos salimos de ese refugio, ¿qué nos va a pasar? Va a llegar alguien externo, en este caso Satanás, y va a tomar nuestra vida, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que mantener ahí. Pero no me quiero todavía meter en esa representación, que eso hace más parte del desarrollo que vamos a tener. Lo otro interesante que hay acá es que dice que después de que la persona se quedara protegida en esta ciudad, tenía que esperar su juicio, que ya dijimos que si el juicio era a favor de él, podía vivir en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera, y así él podía regresar a su ciudad de origen. Esto, más detalle de todas esas condiciones, si la quieren tener en su conocimiento, la pueden encontrar en Números 35. En Josué se hace el nombramiento de esto, pero en Números 35 hay mejor detalle de esto. Aquí otra cosa que no quiero que pase desapercibida, y no me quisiera desviar mucho en este tema porque es otro estudio totalmente diferente, pero hay que mencionarlo, y es que hay una palabra que se está repitiendo también constantemente adicional a la muerte o al homicida, y es la palabra vengador, que también la he venido mencionando, ¿cierto? El vengador, ¿quién es? Esa persona que se sintió herida, llamémosla así, por la situación y está buscando reclamar la vida del otro. Lo interesante de esta palabra es que esta palabra en el hebreo, eso no lo traje acá, en el hebreo viene traducida de una palabra que se llama Gaal. Gaal significa redentor, o también significa una persona que rescata a otra. Parecería otra vez contradictorio. Si vengador significa alguien que quiere tomar la vida o quiere causar un daño a otro, porque entonces Gaal significa redentor o una persona que quiere redimir, ¿cierto? Esto, si leemos solamente la palabra vengador, de pronto nos crea esa confusión, pero siempre la palabra vengador viene con otra palabra en los versículos que leímos. Siempre decía vengador de la sangre. Esa unión de esas palabras nos enseña algo muy importante. Como lo repito, no quiero profundizar en ella, pero quiero que no pase desapercibido. Y esto nos enseña de la importancia que tiene la sangre y el derramamiento de la sangre para Dios. O sea, eso nos tiene que quedar muy presente para que lo sigamos desarrollando en un futuro de pronto. ¿Qué significa eso? Pero hoy tenemos que tener claro de que para Dios es muy grave que una persona tome la vida de otra y haya derramamiento de sangre. Porque recuerden que para esta época, antes de eso, leamos Génesis 4:10 para que entendamos esto de la sangre. En Génesis 4:10, no sé si recuerdan, este es el primer asesinato registrado en la Biblia. Es cuando Caín mata a Abel.
Y Dios le habla a Caín diciéndole que dónde está tu hermano. Y, y Dios le dice a Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces miren acá, estamos hablando otra vez del tema de sangre. La sangre durante esta época de tiempo, la sangre se utilizaba para algo muy importante. El derramamiento de sangre era para el cubrimiento de los pecados del pueblo, mediante lo que hemos venido estudiando de los sacrificios. Pero ¿sangre de quién? De animales, no sangre de humanos. Cuando hay este derramamiento de sangre, el derramamiento de sangre para Dios estaba ya planeado, pero para otra situación, que era el derramamiento de sangre de Jesucristo. Entonces, por eso es un tema muy importante, y de ahí la palabra redentor, que es vengador de sangre, es el redentor de la sangre, el que redime la sangre. Y básicamente en el Antiguo Testamento ese derramamiento de la sangre se utilizaba era para el cubrimiento de los pecados. ¿Eso qué significa? Que las personas que murieron antes de Cristo no iban directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados solamente eran cubiertos, no borrados. Pero con la muerte de Jesucristo, tanto las personas que murieron antes y las que están muriendo en esta época son limpiados completamente de pecado. ¿Por el derramamiento de quién? De la sangre de Cristo. Entonces vemos que antes solamente los pecados se cubrían, pero ahora ya los pecados fueron limpios y borrados, pero por el derramamiento de la sangre de Cristo. De ahí la palabra Gaal y el tema de vengador de la sangre. Esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos borra todo el pecado. Como lo mencioné, esto ya nos desviaría del tema del estudio de hoy, pero no quería que pasara desapercibido, porque aquí claramente también desde Josué, en esta parte específicamente nos está mostrando una representación del derramamiento de sangre, de ese clamor de la sangre derramada injustamente, cómo clama para ser limpia completamente, que como lo mencioné será otro tema. Pero sí nos ayuda a enfocarnos en algo, que es que en las ciudades de refugio estamos viendo una representación clara de Jesucristo, no en esta parte de la sangre, sino en su totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condenados, tenemos una condena, ¿cierto? Que es por pecado. Si leemos Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos claramente que pues, nosotros como pecadores estamos condenados a la muerte, ¿cierto? En un modelo normal. Pero con la muerte de Jesucristo, con el derramamiento de sangre de Él, como lo leímos anteriormente, nosotros ya estamos totalmente limpios de pecado. Es decir, si lo vemos como en las ciudades de refugio, Él ya actuó en nosotros como ese juez que emitió juicio sobre nosotros y nos limpió de todo pecado. Y así nadie tiene por qué reclamar en nosotros nada, porque nosotros ya estamos totalmente limpios. Pero hay una cosa importante, tenemos que estar en ese refugio permanente de Él. Si nos salimos del refugio de Jesucristo, como le pasaba, ¿se recuerdan el círculo? Que si el homicida se salía del círculo, el vengador podía llegar a reclamarlo. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos salimos de esa protección de Jesucristo, entonces ahí claramente, pues ya nosotros no estaremos sobre esa protección de Jesucristo y ese refugio que Él nos da permanentemente mientras estemos en este mundo. Ahí de pronto esto también nos puede resolver un tema de que si la salvación se pierde o no, ¿cierto? La salvación no se pierde. Ahí muy claramente es el que se pierde es uno. La salvación siempre está ahí. Es de nosotros la responsabilidad siempre estar en ese cubrimiento y en ese refugio de Jesucristo. Hay otra interesante situación en las ciudades de refugio, que es que hablamos del juicio, ¿cierto? Que se emitía juicio ante la congregación. Tenemos otra parte importante, y ya con esto para ir concluyendo, es que cuando podía ya ser libre el homicida, recuerdan que podía regresar a la ciudad de origen. ¿Cuando moría quién? El sumo sacerdote, ¿cierto? Cuando moría el sumo sacerdote, la persona quedaba libre y podía regresar a su ciudad de origen. Esta persona, en la época de Josué, tenía que esperar esos eventos, es decir, iba a la ciudad de refugio, le emitían su juicio, tenía que esperar que el sacerdote muriera. Si era joven, pues tenía que esperar muchos años, ¿cierto? Y esperar para volver a su ciudad de origen. Nosotros con Jesucristo tenemos el paquete completo, porque no sé si saben que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Leamos Hebreos
4, versículos 14 y 16, que dice: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces miremos que aquí tenemos nuestro sumo sacerdote, que no tenemos que esperar que muera para nosotros poder estar en nuestra ciudad de origen. O sea, nosotros ya tenemos la tranquilidad que Jesucristo ya murió, derramó su sangre, resucitó, y eso nos permite a nosotros estar permanentemente en nuestra ciudad de origen, que como lo acabamos de leer, es con ¿quién? Con Dios en la eternidad. Nosotros ya sabemos para dónde vamos y no tenemos que esperar ninguna nueva situación. Pero a su vez también nos dice que se emite juicio, y en Jesucristo también tenemos juez. No sé si también sabían eso. En Hechos 10:42 dice: Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Entonces vemos claramente que en Jesucristo tenemos el paquete completo. En la ciudad de refugio había una cantidad de condicionales y todo eso. Con nosotros, con Jesucristo, tenemos el refugio completo. Tenemos el refugio, tenemos nuestro juez, tenemos nuestro sumo sacerdote y tenemos acceso directo a la eternidad con Jesús, con Dios. Entonces, con esto yo creo que nos queda muy claro que no podemos salirnos de esa área de refugio que Jesucristo tiene con nosotros. Eso es lo más, importante que nos tiene que quedar hoy. Que una vez nosotros lleguemos a Jesucristo, esto tiene que ser para la eternidad. No podemos salir de Él, porque esto nos va a permitir, ¿qué? Estar en la eternidad en nuestra ciudad de origen y así presentarnos como la creación que Dios nos hizo de manera original. Oremos entonces para que terminemos. Señor, muy buenas noches. En esta noche te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy nuevamente nos has mostrado que tienes misericordia de nosotros, Dios. Gracias por esto, Dios Santo. Gracias por mostrarnos las ciudades de los levitas, por mostrarnos las ciudades de refugio. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar tranquilos, Dios. Podemos estar tranquilos porque hoy hemos encontrado refugio en ti. Sabemos que bajo tu protección, bajo tu refugio, nada nos puede pasar, Dios Santo. Siempre vamos a estar ahí contigo, independiente de las cosas que hayamos hecho en nuestro pasado. Por eso constantemente estamos pidiéndote perdón, Dios. Nuevamente confirmamos la confianza que tenemos en ti, que tú eres nuestro sumo sacerdote, que eres nuestro juez justo, Dios. Gracias por esto, podemos entrar directamente a la presencia de Dios y podemos estar morando con Él en la eternidad, en el reino de los cielos, Dios. Gracias, Dios Santo, gracias por esta clara representación de Jesucristo en las ciudades de refugio. Entendimos que tú, Dios, siempre has mostrado tu plan de salvación para nosotros. Hoy reconocemos que somos pecadores, Dios, pero te pedimos perdón y nos acogemos a Jesucristo como nuestro juez, como nuestro sumo sacerdote, para que Él nos limpie completamente de pecado. Y así, cuando nos presentemos a tus puertas, nos des la bienvenida directa, Dios Santo, y podamos estar permanentemente en la eternidad contigo. Gracias, Dios Santo, por todo esto, por esta claridad que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre para limpiarnos completamente de nuestros pecados. Gracias a eso hoy somos limpios completamente y somos nuevas criaturas ante Dios. Hoy te pedimos entonces que nos animes a ser como la tribu de Leví, a ser esa presencia sacerdotal permanente en este mundo, a que tengamos una influencia positiva en todas las personas, que ellos vean en nosotros que es tener comunión contigo, que podamos mostrarles a ellos tu evangelio, Jesucristo, y que los impactemos de una manera tan grande que ellos sientan ese amor que tú tienes por nosotros y que también lo tienes por ellos, Dios. Gracias entonces, te pedimos entonces que el Espíritu Santo sea nuestro guía permanente en todo este proceso, en esta influencia, en nuestras acciones, pensamientos, palabras, juicios, Dios. Que sea ese Espíritu tuyo permanentemente en nosotros vivo y constante. Te pido entonces, Dios, que hoy nos lleves sanos y salvos a nuestros hogares, que tengamos un fin de semana tranquilo y que podamos disfrutar de este verano con nuestros hijos, los que están en vacaciones. Gracias entonces, Dios, que nos encomendamos a ti y te hemos orado en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.